Apreciables hermanos, bienvenidos a este canal. Vamos a hablar sobre la Cuaresma, tiempo de amar y perdonar. Estos 40 días que nos ayudan a prepararnos para celebrar con alegría, con gozo, la Pascua, el paso del Señor por nuestra vida para salvarnos, realidad que se realiza en el bautismo. Esta realidad pascual nosotros la vivimos el día de nuestro bautismo, muerte al pecado, y Dios nos hace hombres nuevos, nos da vida nueva, nos da su gracia, perdona nuestros pecados, nos quita del poder del demonio y por lo tanto nos integra a la gran familia católica, a la gran familia cristiana católica, a la iglesia. Cuaresma es un tiempo para amar, hemos dicho, amar a Dios sobre todas las cosas, amar a Dios y amar al prójimo, porque este amor no se queda solamente en nosotros, sino que nos conduce a reconocer la presencia de Dios, porque somos sus criaturas, y por el bautismo, porque Él vive en nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitan en nosotros. Entonces nos conduce a amar. No es un amor encerrado en nosotros, no es un amor solamente vertical, sino horizontal, como es el evento de la cruz, que es expresión del amor de Dios Hijo, que ha venido a entregar su vida en rescate por todos nosotros. Entonces la Cuaresma es una invitación a que abramos nuestro corazón a dejarnos amar por Dios. Dios que nos ama y lo ha hecho profundamente en Jesús su Hijo, que nos ha venido a anunciar la buena noticia y que somos testigos cuando leemos la Sagrada Escritura, escuchamos la palabra de Dios en la Eucaristía. Jesús pasó su vida haciendo el bien, predicando, anunciando la buena noticia, sanando y liberando a todos los oprimidos por los demonios, liberándolos de ellos. Entonces es la invitación a dejarnos amar por Dios, que quiere salvarnos y quiere encontrarse con nosotros en la Eucaristía, en la liturgia de la palabra, en la lectura de la Sagrada Escritura, en la lección divina, en el rezo del rosario, en el Via Crucis y en otras prácticas de devoción popular. Dios quiere encontrarse con nosotros en la meditación, quiere que nosotros le abramos el corazón. Amar, primer punto, hemos dicho, la Cuaresma también es un tiempo en el cual Dios nos invita para perdonarnos a nosotros mismos. Hay gente que no se perdona situaciones realizadas años atrás, 50, 60, 70 años. Es lamentable, pero esto es real. Y no pueden perdonar a otras personas y por lo tanto, al no poderse perdonar y no poder perdonar a otras personas o no saber pedir perdón, van viviendo una vida sombría en la nostalgia de aquello que anhelan amar. Y una de las expresiones del amor es el perdón. Es una invitación a pedir perdón a quien hemos lastimado, a quien hemos ofendido, a quien hemos humillado, pero también a perdonar a quien lo ha hecho con nosotros. El mismo Señor nos lo recuerda. Quien considere o quien crea que basta pedir perdón a Dios si ha ofendido a un hermano, no se equivoque. Si alguien no perdona a un hermano, tampoco Dios le perdonará a él. Es importante pedir perdón y otorgar nuestro perdón a quien nos ha lastimado. Es importante, es necesario. ¿Y cuántas veces tenemos que perdonar? Hasta 70 veces 7, dice el Señor, es decir, siempre. Es una enseñanza que el Señor nos lo deja en 3 momentos significativos, pero a lo largo de toda la Sagrada Escritura viene este tema enseñado por el Señor, incluso desde el Antiguo Testamento. Está el perdón, que el pueblo pida perdón al Señor porque se ha apartado de Él. El tema del perdón es profundo porque es una expresión
del amor de Dios, es una expresión concreta. Cuando Jesús enseña a sus discípulos a orar, repite aquella oración, o mejor dicho, les enseña aquella oración que brota de los labios divinos, el Padre nuestro. Maestro, enséñanos a orar como Juan enseña a orar a sus discípulos. Cuando quieran orar, digan: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas. Perdona nuestras ofensas. Entonces el perdón es un requisito para entrar en el reino de Dios. El perdón. Perdona nuestras ofensas, Señor, como nosotros, dice el texto en griego, ya hemos perdonado. Entonces, supone el perdón de Dios, supone el perdón humano. Nosotros ya hemos perdonado, perdonamos, Dios nos perdona en la medida en la que nosotros perdonamos también. Aunque el amor de Dios no tiene condiciones, es incondicional. Sin embargo, no podemos pedir perdón a Dios si nosotros hemos sido incapaces de perdonar a un hermano. Y eso también está en la Sagrada Escritura. Aquel hombre que le dice, permíteme y te pagaré hasta el último centavo, y lo deja ir. Y en cuanto sale de la presencia de aquel hombre de dinero al cual con el cual tenía la deuda, ve a aquel otro que le debía a él, lo toma por el cuello y casi lo estrangula y quiere que le pague en ese momento. Entonces, la invitación de Dios es a tener los mismos sentimientos de perdón que Dios tiene con nosotros para con los hermanos. El perdón. Y estando Jesús en la cruz dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el Señor dirá: porque mucho se le ha amado, porque mucho se le ha perdonado, porque mucho amado, mucho se le ha perdonado. Entonces, el amor va de la mano del perdón. El perdón va de la mano del amor. Entonces, llamados a perdonar, llamados a pedir perdón. Y nosotros hacemos palpable el acto del perdón, de pedirle a Dios perdón, cuando nos acercamos al sacramento de la reconciliación, al sacramento de la confesión. Ahí nosotros le pedimos a Dios que nos perdone y aquel perdón queda ahí señalado. Cuando el ministro del perdón, el presbítero, dice la fórmula del perdón, la fórmula: Dios Padre de misericordia, que ha reconciliado al mundo consigo, y añade, por la muerte y resurrección de su Hijo, y ha enviado al Espíritu Santo para el perdón de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el sacerdote, el presbítero, el episcopo que actúan in persona Christi son los que pueden administrar el sacramento de la confesión. Están actuando en persona de Cristo. Cristo está otorgando el perdón a todos aquellos hombres y mujeres penitentes que se acercan a pedirle, a suplicarle que tenga misericordia y que perdone sus pecados. Entonces, en el sacramento, por eso la Cuaresma es un tiempo privilegiado para acercarnos al sacramento de la confesión, llamados al perdón, llamados a perdonar, llamados a hacer extensivo este amor misericordioso de Dios para con los demás. Y nosotros siempre podremos acercarnos a pedir perdón a Dios por nuestros pecados en el sacramento de la confesión. No debemos tener pena. Cada mes, cada 3 semanas, cada 15 días, cada semana, según la conciencia, el grado de conciencia, el nivel de conciencia en este proceso de conocimiento, de acercamiento y de conversión de cada persona. Y otro aspecto que también es importante mencionar: la Cuaresma es un tiempo, es una invitación para orar, para acercarnos a Jesús. Cuando Jesús va a iniciar su ministerio, es bautizado en las aguas del río Jordán por su primo Juan Bautista. Allí precisamente se revela el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A continuación se va al desierto y con ello comienza su ministerio. Pasa 40 días y 40 noches en ayuno, oración y en penitencia.
¿Acaso él tenía que hacer penitencia para el perdón de sus pecados? No, porque es impecable como Dios. Pero Jesús con ello comienza su ministerio y se prepara para aquella gran misión de la redención, que es voluntad del Padre salvar a todos los hombres. Es el Hijo Jesús quien va al desierto y está ahí en ese momento de profunda reflexión, de diálogo, de encuentro con el Padre. Va a lo inseguro, de la seguridad pasa a lo inseguro, a la soledad. En la Cuaresma es un momento para acercarnos a Dios, para conocerle, para escucharle, para amarle, para seguirle a donde Él nos pida que vayamos. Esta es la Cuaresma. Es un tiempo de silencio en medio de un mundo donde hay tanto ruido, tantos ruidos, tantas tentaciones que nos conducen precisamente a ellas, como a Jesús, el poder, el tener, el placer, las mismas tentaciones que ustedes y yo enfrentamos diariamente a cada instante del día, son las que enfrentó Jesús y son las que el Señor nos pide que enfrentemos unidos a Cristo en la oración, como Cristo estaba unido al Padre, para poder superarlas y sobre todo para poder realizar el ministerio, el servicio que el Padre le ha pedido. De la misma manera, el Señor nos pide un servicio a usted, a mí, y habrá que escucharle, habrá que hacer momentos de silencio para estar con Él, a solas, para dialogarle, y sobre todo, que ese diálogo se vea privilegiado por la escucha. Necesitamos escuchar a Dios, meditar su palabra, aquella palabra que escuchamos en la Eucaristía o en la lección divina cuando tomamos la Sagrada Escritura y leemos, meditamos, y luego contemplamos la palabra y la saboreamos y luego la llevamos a la práctica, a la vida diaria en relación con los demás, sabiendo que esa palabra ha rendido fruto en nosotros, porque es una semilla que ha sido sembrada en la mente, en el alma, en el corazón, y que dará fruto como una semilla que se siembra en tierra buena. Entonces, si hemos escuchado con atención, dará fruto bueno, porque un árbol bueno da frutos buenos. De la misma forma, somos invitados a servir, a servir. Llevamos 4 puntos: amar, perdonar, orar, servir. El cristiano, el auténtico discípulo de Cristo, sirve a los hermanos. El Señor mismo nos da el ejemplo y lo vamos a escuchar en la Semana Santa. El Señor, en aquel texto del Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, en el versículo 1 y siguientes, el Señor, llegada la hora de la cena, se quita el manto, se lo ciñe a la cintura y comenzó a lavarle los pies. Actitud de servicio, que muchos biblistas también dirán que es la actitud: no puedes participar en la cena, es decir, en la Eucaristía, si antes no te has purificado. No puedes comer el cuerpo del Señor si antes no te has confesado. Entonces, es la actitud del servicio. Y el mismo Señor dirá en Lucas capítulo 22, versículo 27, yo estoy entre ustedes como el que sirve. El servicio es otra expresión profunda del amor infinito que Dios tiene por nosotros. Esta precisamente es la actitud de diaconía, es la actitud del diácono, tanto transitorio como permanente. Es Cristo, es ejercer humildemente el ministerio del servicio a la iglesia en lo que el obispo le solicite. Es la actitud de diaconía que cada bautizado debemos de tener, según el estado de vida, según la vocación a la que hayamos sido llamados por Dios, servir en cada momento e instante. Es la actitud que San Francisco de Asís entendió de parte de Dios. Entendió, por eso él les dice a sus hermanos: ustedes son hermanos y son hermanos menores. Todos ustedes son hermanos y hermanos menores. La minoridad es expresión de servicio, aquel que está siempre a disposición de los demás y sobre todo que cuando detecta necesidades trata de ayudar, de colaborar. Esta actitud del servicio es la que más nos asemeja a Jesús. El que quiera ser el primero de ustedes, les dirá el Señor a sus apóstoles, que sea el último y que sea el servidor de todos. Entonces es el servicio el que cualifica nuestra
misión, nuestra vocación cristiana. Es el servicio el que nos asemeja más a Dios. Yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Finalmente, Cuaresma, quinto aspecto, es una invitación a vivir con alegría. No obstante que estemos haciendo penitencia y oración, recordemos lo que hace unos días nos decía el Evangelio, no, cuando ayunen, no pongan la cara triste como esos hipócritas. No, lávense la cara, peínense, perfúmense y tengan una actitud alegre para que los demás no sepan que están ayunando y su Padre que está en lo secreto los compensará. Entonces, es la actitud de la alegría que viene desde el interior del corazón, sabiendo que Dios está con nosotros y también sabiendo que en medio de la crisis, precisamente cuando más se asevera esta crisis, cuando más llega a su estado crítico grave, sabemos que aquello está por terminar y que el Señor jamás nos deja solos en el camino, que siempre nos acompaña. Yo estoy en medio de ustedes como el que sirve, habíamos dicho hace un momento. Entonces, es la invitación a vivir con alegría. Y este es uno de los rasgos por los cuales los cristianos fueron reconocidos en las primeras comunidades, la caridad y la alegría. Que esta alegría no sea la de la risa estruendosa, escandalosa, externa, sino aquella alegría que es el fruto de estar en estado de gracia por la confesión, por la vida que se vive en caridad con los hermanos y por sentirse acompañado por el Señor. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Nos vemos en la siguiente sesión.